Shalom hermanos, que el eterno Yahweh nuestro Elohim les bendiga y les guarde siempre, en el nombre Kadosh de Yeshua HaMashiach. Que sea el fuego del Ruach HaKodes, nuestro maestro, guía e instructor. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico, Guerra Espiritual, Estrategias para la Victoria en Yeshua HaMashiach. Nuestro versículo introductorio, Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bienvenidos a este tema, amados hermanos, muy importante en la guerra espiritual, el cual nos brindará las herramientas básicas para entender qué es la guerra espiritual, debido a que es una realidad. Es algo que no podemos ver, pero ahí está presente la guerra espiritual en cada aspecto de nuestras vidas, en nuestras ciudades, en nuestras naciones, operando de forma invisible. Entonces vamos a mirar los conceptos básicos de la guerra espiritual, vamos a conocer a nuestro enemigo, la armadura de Yahweh Elohim, autoridad sobre el enemigo, las estrategias del enemigo, la oración y el ayuno como armas en la guerra espiritual, la victoria en Yeshua HaMashiach y la perseverancia en la guerra espiritual. Amados hermanos, les invito a hacer compartir este contenido, les invito a ver este contenido completo en la página de Facebook, de igual manera en la página de YouTube, Eliyahu Shalom. Les invito a hacer lectura de este contenido, solicitando el contenido por escrito a través del Messenger de Eliyahu Shalom. Con mucho gusto compartir este contenido de forma totalmente gratuita, porque la palabra de Yahweh Elohim no se debe cobrar por ella. Recibimos de gracia de nuestro amado Padre Celestial, de igual manera debemos dar gratuitamente aquello que recibimos. La palabra del Padre Yahweh nuestro Elohim no se vende. Entonces vamos a iniciar con oración en el nombre Kadosh de Yeshua HaMashiach. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Eha. Escucha Israel, Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En el nombre Kadosh de Yeshua HaMashiach, amarás a tu hermano, a tu prójimo como a ti mismo. En el nombre de Yeshua HaMashiach, ato, amarro, declaro inoperante al dragón y sus ángeles. Ato a la serpiente antigua que es Satanás y el diablo. Ato y amarro el principado de este país. Ato el principado de esta ciudad. Ato y amarro todo gobernante de maldad al norte, sur, este y oeste. No tiene poder ni autoridad. Ato y amarro todo principado jezabélico, todo espíritu inmundo de Caifás, todo principado de acusación, de juicio, de religiosidad, de mentira, engaño, manipulación, idolatría, brujería, hechicería, masonería, todo principado de Hasatán que se opone a la verdad de Yahweh Elohim y su Torah, es atado y amarrado, no tiene poder ni autoridad. Activamos con poder y autoridad los malachim de guerra espiritual, Micayahu y sus malachim, Micayahu y sus ángeles, limpiando los aires ahora, quebrantando, destruyendo y sometiendo toda fuerza del enemigo. Envío al abismo profundo todo espíritu inmundo de maldad, sale fuera ahora, no tienen poder ni autoridad. Echo fuera todo espíritu inmundo distractor, echo fuera toda raíz de maldad, echo fuera todo espíritu inmundo, no tiene poder ni autoridad. Son limpiados los aires a través del fuego del Ruach HaKodes. Sopla, Padre Yahweh Elohim, a través del fuego del Ruach HaKodes, limpiando los aires, quebrantando y destruyendo toda fuerza de maldad, todo opositor, toda resistencia, todo principado de maldad sale fuera ahora. Amado Padre Celestial, nos cubrimos con poder y autoridad del Ruach HaKodes. Cubre nuestros ojos, cubre nuestros oídos, cubre nuestro ser. Tú eres escudo y fortaleza, bendito Padre. Cubre nuestro ser a través del fuego del Ruach HaKodes de verdad. No queremos escuchar palabras de hombres, manipulaciones o mentiras de hombres. Queremos ser instruidos por tu palabra de verdad. Queremos ser instruidos por tu Ruach HaKodes de verdad. Sé nuestro maestro, guía e instructor. En el nombre Kadosh de Yeshua HaMashiach. Amén. Nuestra pregunta tesis, la cual abrirá nuestro estudio principal, es:
¿Cómo podemos ejercer la autoridad dada por Yahshua HaMashiach para resistir al enemigo y vivir en victoria? El objetivo principal de nuestro estudio: comprender la naturaleza de la guerra espiritual y cómo enfrentarla desde una perspectiva bíblica. Los objetivos secundarios va a ser identificar las estrategias del enemigo para no caer en sus trampas, aprender a usar las armas espirituales para resistir y vencer, desarrollar una vida de oración, tefilá en hebreo, ayuno y fe en hebreo, emuná, creer, confiar y obedecer a Yahweh Elohim, una fe activa en Yahweh Elohim. Nuestro primer tema: sin temor en la batalla. Amados hermanos, nos saltamos la introducción, pero vamos a... La guerra espiritual es una realidad que afecta a cada creyente en su caminar con Yahshua HaMashiach. No se trata de una batalla física, sino de una lucha en el ámbito espiritual, en hebreo Ruahani, contra fuerzas de maldad que buscan desviar, deshabilitar y oprimir a los hijos de Yahweh Elohim. Las escrituras nos enseñan que nuestra lucha no es contra sangre y carne, como acabamos de leer, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad. Efesios 6:12. Por ello es fundamental que el pueblo, los hijos de Yahweh Elohim, comprendan la naturaleza de esta batalla y se equipen con las armas espirituales provistas por su palabra, por su Torah, instrucciones de Yahweh. La base bíblica de este estudio se encuentra en los pasajes como Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18, donde se nos exhorta a vestirnos con la armadura de Yahweh Elohim para resistir los ataques del adversario, del enemigo de Hasatán. Y en 2 de Corintios 10, versículos 4 y 5, que nos recuerda que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Yahweh Elohim para derribar fortalezas. Estos principios nos enseñan que la guerra espiritual se libra con discernimiento, oración, hebreo, tefilá, y fe, emuná, utilizando la autoridad que Yahshua HaMashiach nos ha dado. El propósito de este estudio es equipar a los creyentes con estrategias bíblicas para vencer en la batalla espiritual. A través del conocimiento y la aplicación de las escrituras podremos identificar las tácticas del adversario y ejercer nuestra autoridad en el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach. Vamos a comprender esta realidad, no solo nos fortalece, comprender esta realidad de la batalla espiritual, de la guerra espiritual, no solo nos fortalece nuestra relación con Yahweh Elohim, sino que también nos capacita para vivir en victoria y ayudar a otros en su caminar espiritual. Bueno, continuamos con este tema, sin temor en la batalla. En la vida del creyente, la guerra espiritual es una realidad constante. No se trata de un enfrentamiento físico contra una persona, contra el vecino, contra un gobernante, contra el presidente, sino es una lucha en el ámbito espiritual contra fuerzas de maldad que operan en esas personas, que buscan sembrar miedo, desaliento y duda en el corazón del pueblo de Yahweh Elohim. Sin embargo, Yahweh nos ha dado su Ruach HaKodesh para fortalecernos y guiarnos en medio de esta batalla. Uno de los mayores obstáculos en la guerra espiritual es el temor, el miedo, pues este miedo paraliza y debilita la fe. La escritura nos enseña que no debemos ceder al miedo, sino confiar plenamente en Yahweh Elohim y en las armas espirituales que Él nos ha provisto. El temor, el miedo, es una estrategia del enemigo para desviar nuestra mirada de Yahweh Elohim y hacernos sentir indefensos, pero Yahweh nos llama a la valentía, a caminar en emuná, fe, creyendo, confiando y obedeciendo a su palabra, a sus instrucciones y en el poder del Ruach HaKodesh. Vamos a explorar cómo la palabra de Yahweh nos equipa para enfrentar la batalla sin temor, recordando que Él, Yahweh Elohim, nos ha dado un Ruach, un espíritu, Ruach de poder, de amor y de dominio propio. Nuestro versículo principal, 2 Timoteo 1:7.
Porque Yahweh Elohim no nos ha dado un rúa de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En esta carta el emisario de Shaul, Pablo, exhorta a Timoteo a mantenerse firme en su llamado sin temor. La palabra hebrea que podemos relacionar con temor en este contexto bíblico es yirá, que puede significar tanto miedo como reverencia. Sin embargo, aquí no se trata de la reverencia a Yahweh, sino es un miedo paralizante que no proviene de él. En lugar de darnos un rúa de temor, de miedo, Yahweh nos ha dado Koat, que significa poder o fuerza, lo que implica la capacidad dada por Yahweh Elohim para superar cualquier adversidad. También nos ha dado Ahavá, el amor que nos sostiene y nos fortalece en medio de la lucha. Y por último, nos ha dado Mishpah, que implica juicio y orden. Juicio y control, lo que nos permite actuar con sabiduría y dominio propio en cada situación. Este pasaje nos recuerda que el temor no proviene de Yahweh, el miedo no proviene de Yahweh, sino que es una táctica del enemigo para debilitar nuestra confianza. Al recibir el Ruach HaKodesh, somos capacitados para enfrentar cualquier desafío con valentía y con convicción. Vamos a ver los versículos complementarios. Primer versículo, Deuteronomio en hebreo de Barín 28. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Miedoso. Acá está mal. Miedoso y pusilánime, vaya, vuelva a casa y no opaque el corazón de sus hermanos como el suyo que se encuentra opacado. En este versículo muestra cómo el temor puede ser contagioso y afectar a toda la comunidad, a todo el pueblo. Yahweh instruyó que los soldados temerosos, miedosos, no participaran en la batalla, pues su miedo podía debilitar la moral del ejército. En la guerra espiritual el temor es un arma del enemigo para sembrar duda en el pueblo de Yahweh. Por ello es crucial que nuestra fe esté cimentada en él, en Yahweh Elohim, confiando en su respaldo y su poder. Veamos el segundo versículo complementario. Primera Josué, Yahoshua, capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando. ¿Quién le está mandando? Yahweh Elohim te está ordenando. Mira que te ordeno, que te mando, que te esfuerces, que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Yahweh, tu Elohim, estará contigo en donde quiera que vayas. Este versículo es un recordatorio del respaldo de Yahweh Elohim a su pueblo. Cuando Josué y Yahoshua asumió el liderazgo tras la muerte de Moshe, Yahweh le dio esta instrucción para fortalecer su fe. La valentía no significa ausencia de miedo, sino confiar plenamente en la presencia de Yahweh Elohim y su poder en nuestra batalla. Debemos recordar que no estamos solos, no estamos peleando solos. Yahweh Elohim camina con nosotros y nos da la victoria. Vamos a ver la etimología hebrea. Tenemos varios términos en este capítulo. En los próximos serán menos etimologías. Temor. Tenemos Yirá con el código Strong hebreo H3374. Puede significar miedo o reverencia. En el contexto de la guerra espiritual, el enemigo quiere que sintamos temor paralizante, miedo. Pero Yahweh nos llama a la reverencia y confianza plenamente en él, en Yahweh Elohim. El segundo término es valentía, que es Hazak. Código Strong 2388 significa ser fuerte, firme, prevalecer, ser valiente. Yahweh nos manda a ser fuertes en él y a no tener miedo. El cuarto término, poder, Koat, que es el código Strong H3581, se refiere a la fuerza dada por Yahweh Elohim para enfrentar las adversidades.
Y finalmente el término amor, ahavá, con código Strong H160, significa amor puro y genuino, el cual proviene de Yahweh Elohim y fortalece a su pueblo. El temor es una de las estrategias más comunes del enemigo para debilitar la fe de los creyentes. Sin embargo, Yahweh nos ha equipado con su Ruach HaKodesh para que podamos vivir sin miedo, con poder, amor y dominio propio. La escritura nos exhorta a no tener miedo, a no temer, sino a confiar en la presencia y el respaldo de Yahweh Elohim en cada batalla. Al igual que Josué y Yahoshua, Yahweh nos dice hoy: esfuérzate y sé valiente, porque Yahweh Elohim está con nosotros y nos ha dado la victoria. Continuamos con nuestro siguiente tema. Conociendo a nuestro enemigo, conociendo al adversario. En la foto vimos que es de David y Goliat. Si recordamos la historia, nadie quería enfrentarse a Goliat, al gigante. Todo el mundo le tenía miedo. Pero David fue para enfrentarse al gigante y agarró otras piedras. No era por si fallaba, porque sabía que no iba a fallar. Era para enfrentarse a los hermanos de ese gigante por si se venían en contra de él. Pero Yahweh Elohim le dio la victoria. Así que no tengas miedo contra el gigante que te estés enfrentando, hermano. Pueden haber cosas grandes, enormes, que tú te quedes paralizado. Pero Yahweh Elohim te dará la victoria sobre el miedo, sobre esos gigantes, sobre esas montañas que te están opacando, que te están consumiendo. En la batalla espiritual es fundamental conocer contra quién estamos luchando. Muchos creyentes ignoran la realidad del enemigo y de sus estrategias, lo que nos deja vulnerables a sus ataques. La escritura nos advierte que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra fuerzas espirituales malignas que operan en las tinieblas. Este estudio tiene como objetivo ayudar a los creyentes a identificar y resistir las artimañas del adversario mediante el conocimiento bíblico y la autoridad en Yeshua HaMashiach. A través de este análisis aprenderemos a reconocer la naturaleza del enemigo, su influencia, las estrategias que Yahweh nos ha provisto para vencerlo. Entonces vamos al versículo principal. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Antes de ir a la explicación de este versículo, la imagen que puse como referencia fue la visión de Daniel. Daniel observó a un carnero contra un ovejo que tenía cuernos. Bueno, estos representaban naciones, ¿de acuerdo? Estas dos visiones representaban naciones, el uno y era el otro. Y gana esa batalla. Primero fue ganada en el campo espiritual porque fue ganada en la visión de Daniel. Y luego esa victoria en el campo espiritual fue ganada en el territorio físico. Este cordero que representó a Alejandro Magno, Grecia, tenía unos cuernos y de uno de sus cuernos, los cuales representan sus hijos, nacería un cuerno pequeño. Y la historia continúa. Ya sabemos, de ese cuerno pequeño es que nace la bestia, el adversario. Continuamos con la explicación de Efesios 6:12. El apóstol Shaul, Pablo, nos revela que en Efesios 6:12 que la batalla que enfrentamos no es física, sino es espiritual, en el campo invisible. Principados y potestades se refieren a jerarquías dentro del reino de las tinieblas, donde hay estructuras de dominio maligno operando en el mundo. Gobernadores de las tinieblas alude a entidades demoníacas que ejercen influencia sobre naciones y sociedades. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes nos indica que estos seres
no son de naturaleza humana, sino que operan en un ámbito espiritual. Esto nos recuerda que la lucha del creyente no se puede ganar con estrategias humanas, sino con las armas espirituales que provee Yahweh Elohim. Entonces vemos que cómo te vas a enfrentar tú contra un macho cabrío y un carnero que están en el mundo espiritual. Ningún arma forjada por hombres, espadas, pistolas, puede entender, primero que todo puede entender la visión. Solamente un Kadosh puede entender la visión. Segundo, no le vas a hacer nada a esas entidades espirituales. Entonces estos animales representaban gobernadores en el mundo terrestre. Personas que estaban siendo ministradas por entes espirituales de maldad. Como dije antes, este ovejo representa a Alejandro Magno, el cual vence al macho cabrío, que en su momento era Babilonia, si no estoy mal. Y al vencerlo, no, es el imperio persa. El imperio griego vence al imperio persa. Y luego el imperio persa empieza a gobernar a través de ciertas entidades más adelante. La historia es bastante larga, así que me disculpa si tuve un pequeño desliz en la historia. Vamos a ver los dos versículos complementarios de este tema, segundo tema. Segundo de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Yahweh Elohim para la destrucción de fortalezas. En 2 Corintios 10:4, Shaul nos recuerda que la guerra espiritual no se gana con medios terrenales. Las fortalezas son estructuras de pensamiento y engaño que el enemigo levanta en las mentes de las personas para alejarlas de la verdad de Yahweh Elohim, de su Torah, de sus instrucciones. La oración, la fe y la palabra de Yahweh son nuestras armas para destruir estas fortalezas, estas mentiras, estas culturas. En 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, a quien tragarse, a quien comerse. Kefa, Pedro nos advierte sobre la naturaleza del enemigo. A Satán, el adversario, es descrito como un león rugiente, buscando una oportunidad para atacar a los desprevenidos. Este versículo enfatiza la necesidad de la vigilancia ruahaní, espiritual, resistencia en la fe, emuná, creyendo, confiando y obedeciendo a Yahweh Elohim. La dependencia de Yahweh Elohim es fundamental para no caer en las trampas del adversario. Vamos a continuar con la etimología hebrea. Aquí puse las otras bestias que miró Daniel. Como vemos en la visión de Daniel de Nabucodonosor, que tenía 4 partes, la parte de la cabeza era de oro, de plata, sus piernas eran de bronce y sus pies eran de hierro mezclado con barro. Cada uno de ellos representó en su debido tiempo un tiempo de gobierno, un líder físico. Vemos al oso, que representó al imperio persa, a Ciro representó el imperio persa, y la bestia, que era una bestia espantosa que no podía describir. Cada una de esas bestias en el campo invisible, en el mundo espiritual, las observó Daniel, pero en el campo terrenal representaban imperios, gobernadores malos, perversos. Vamos a observar la etimología. Satán o Hasatán, en el código Strong 7854, significa adversario o oponente. No solo es un nombre, sino también es una función, aquel que acusa, aquel que se opone a los hijos de Yahweh Elohim, se opone a la Torah, se opone a las instrucciones, se opone a ti, es una resistencia. Mientras tú estás orando, el brujo de la cuadra está rezando, conjurando. Mientras tú estás orando, la bruja de la cuadra, del barrio, está levantando altares, está levantando rituales, está conjurando muñecos de vudú.
Esas son resistencias, coberturas de maldad que se van a oponer a tu oración. Entonces esas son adversarios, eso es Hasatán, eso es el adversario. Incluso muchas veces vemos a hermanos cristianos, mesiánicos, ortodoxos, que se oponen a la verdad de Yahweh. Vemos ortodoxos con simbología esotérica del Hansa, del sello de Salomón. Les dices algo, les llama la atención y te escupen en la cara. Y no estoy inventando eso. Es literalmente hacen eso porque tú no vienes de linaje escogido, porque tú no tienes sangre israelita. Entonces tú no eres quien para ir a acusar a una israelita de que está en idolatría, de que están celebrando carnavales. No les importa. Entonces todo eso es el adversario. Vemos muchos hermanos dentro de la fe verdadera, pero que tienen la Shon Hara. ¿Qué es la Shon Hara? La lengua mala, la lengua que acusa, una lengua acusadora, una lengua difamadora, una lengua que se levanta en contra de la misma congregación, del mismo cuerpo. Es como si tú mismo te estuvieras golpeando con un martillo de la mano derecha con tu mano izquierda, o al revés. Todos somos la novia, la Keilah, la congregación de Yeshua HaMashiach. Estamos destinados a vivir en comunidad, en ese gozo, en esa paz, en ese shalom. Pero vemos hermanos que agarran un martillo y empiezan a martillar la pierna, empiezan a martillar la cabeza, empiezan a martillarse porque no se soportan los unos con otros, porque tienen un rúa inmundo de división, un rúa inmundo que trae división, que trae separación, que se opone al amor de Yeshua HaMashiach, que nos llama a estar en comunidad, en unión. Vemos el segundo término, que es milkhamá, que significa guerra, batalla. Se refiere al conflicto espiritual que se libra contra el reino de las tinieblas con el código hebreo 44:21. La escritura, la Torá, la Taná, el Brit Hadashah nos muestra claramente que el creyente está en una guerra espiritual constante. El enemigo no es de carne y hueso, sino es una realidad espiritual que busca destruir la fe y alejar a los hijos de Yahweh Elohim. Sin embargo, Yahweh nos ha equipado con armas espirituales poderosas y nos llama a estar sobrios y vigilantes, conociendo las estrategias del adversario y aferrándonos a su palabra, a sus instrucciones. Podemos permanecer firmes y vencer en esta batalla. La victoria está garantizada para aquellos que caminan en obediencia y dependen del poder de Yahweh Elohim, en el nombre Kadosh de Yeshua HaMashiach. Continuamos con nuestro siguiente tema, la armadura de Yahweh Elohim. Vemos acá que tenemos Emuná y tenemos la espada de la palabra, la armadura de Yahweh, la espada dada por el Rúa, esto es la Torah, la palabra, las instrucciones de Yahweh Elohim. Y ya que no conseguí buenas imágenes para compartir, porque algunas eran fotos romanas y otras con simbología esotérica de la masonería, entonces fue un poco complicado compartir palabras adecuadas. Entonces la emuná, fe, creer, confiar y obedecer a Yahweh Elohim es nuestro escudo y nuestra fortaleza que nos protege de los dardos del enemigo. La batalla espiritual, la batalla Ruahani, los creyentes deben estar equipados con la armadura de Yahweh Elohim para resistir a los ataques del enemigo. La escritura nos enseña que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra poderes espirituales de maldad. Para prevalecer es fundamental conocer y aplicar los elementos de la armadura de Yahweh, la cual nos ha provisto. Este tema explora el significado de esta armadura y su importancia en nuestra vida diaria como creyentes. Versículo principal, Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Elohim para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Esta fue la imagen medianamente decente que encontré para compartir acerca de la armadura de Yahweh Elohim. Entonces, en Efesios 6:13, Shaul, Pablo, nos exhorta a los creyentes
en Yahshua HaMashiach, a tomar toda la armadura de Yahweh Elohim para poder resistir el día malo y mantenerse firmes. Esto indica que la guerra espiritual es constante y requiere preparación. La frase el día malo no se refiere a un solo día específico, sino en los momentos de prueba y ataque del enemigo, en los cuales solo aquellos equipados constantemente con la armadura podrán resistir. El versículo concluye con: habiendo acabado todo, estar firmes, resaltando que el objetivo no es solo enfrentar la batalla, sino preservar en la victoria. Yahweh Elohim provee las herramientas para vencer, pero es responsabilidad del creyente usarlas con fe, emuná y obediencia. La armadura no solo nos protege, sino que capacita a la persona, al hijo de Yahweh Elohim, para caminar con firmeza en medio del conflicto espiritual. Veamos los versículos complementarios. Isaías capítulo 59, versículo 17. Se vistió Yahweh Elohim, se vistió de justicia como de coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Este versículo muestra que Yahweh Elohim mismo usa una armadura para hacer justicia. La coraza de justicia y el yelmo de salvación son elementos que luego Shaul Pablo menciona en Efesios 6. Esto nos indica que la armadura que nos ofrece Yahweh Elohim es la misma que Yahweh Elohim usa para establecer su justicia y defender a su pueblo, a sus hijos. En Romanos 13:12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. En este versículo se refuerza la idea de que debemos despojarnos de todo lo que nos aleja de Yahweh Elohim y revestirnos con su luz y verdad. La armadura de la luz representa la vida en Kedushá, en santidad y obediencia a la voluntad de Yahweh. Recordemos el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, tu Torah, tus instrucciones y lumbrera a mi camino. Vamos a observar la etimología hebrea. Tenemos Sedaká y Yeshua. Pero en la imagen complementaria le puse Teshuvah, que es arrepentimiento, regresar a Yahweh Elohim. Tenemos Tefilá, que es la oración, y tenemos Sedaká. Ahora vamos a ver qué significa esta palabra. Significa Sedaká, con el código Strong H6666, justicia, rectitud, relacionado con la coraza de justicia mencionada en Efesios 6:14. Nos recuerda que nuestra protección viene de vivir conforme a la justicia de Yahweh Elohim. Yeshua, con el código Strong 3444, significa salvación, liberación, relacionado con el yelmo de salvación. Muestra que nuestra protección y victoria provienen de Yahshua HaMashiach. Yahshua significa Yahweh es nuestra salvación, y Yeshua significa la palabra salvación solamente. Entonces, Yahshua, Yahweh es nuestra salvación. La armadura de Yahweh Elohim es esencial para resistir las artimañas del enemigo y permanecer firmes en la fe, emuná. Nos protege de los ataques del adversario y nos permite caminar en justicia y kedushá, santidad. Como guerreros espirituales debemos vestirnos cada día con esta armadura, confiando en el poder de Yahweh Elohim para mantenernos firmes en la batalla. La victoria no está en nuestra fuerza, en nuestras capacidades, en nuestras armas, sino en el poder de nuestro Elohim Yahweh. Continuamos con el siguiente tema. Tema: autoridad sobre el enemigo. Entonces, veamos la imagen primero. Autoridad. ¿Qué es autoridad? Es alguien que está revestido con una
autoridad con un nombre se le ha puesto una cobertura. Vemos al policía que tiene su autoridad, tiene su uniforme, tiene su placa. Y si te dice a ti, me permites tus papeles, por favor, te identificas, tú claro, mucho gusto. Pero si el carnicero o el lechero o el que vende verduras te pide tu identificación, tú no le vas a dar la identificación. ¿Por qué? Si el oficial de tránsito te pide la licencia de conducir, está revestido de una autoridad, por favor, su licencia de conducir, claro, téngala. Pero no sé, si el mecánico te pide la licencia de conducir, será con otra autoridad. Vemos al juez. El juez está revestido de una autoridad, ya está por encima del policía. El policía es una fuerza que tiene la parte de acción directamente con el criminal, pero el juez es el encargado de establecer un juicio referente a los delitos que cometió este criminal. Ya tiene una autoridad superior. También vemos el caso de posiblemente un médico. El médico tiene cierta autoridad. Vemos ahí un símbolo del caduceo, por ende sí es un médico. El caduceo de Hermes, ¿no? Una simbología rara, pero luego entramos en detalle de eso. El médico tiene una autoridad para recetarte un medicamento y decirte: tienes esta enfermedad, tienes esta otra enfermedad, necesitas dejar de comer esto, necesitas hacer deporte, necesitas consumir estos medicamentos a estas horas específicas, ¿de acuerdo? Entonces todo es lo que se llama autoridad. Entonces la guerra espiritual no se trata solo de defenderse, sino también de ejercer la autoridad dada por Yeshua HaMashiach. Muchos creyentes viven en temor, en miedo, porque desconocen el poder que Yahweh Elohim ha delegado en ellos. En este estudio veremos cómo la escritura nos enseña a ejercer dominio sobre las fuerzas del enemigo, actuando con fe, con emuná y obediencia. Desde el principio Yahweh Elohim dio autoridad al ser humano sobre la tierra. Génesis 1:26. Pero el pecado debilitó esa posición. Sin embargo, Yeshua HaMashiach restauró esta autoridad a los que creen en él, dándonos poder para vencer al adversario. Es vital entender que no luchamos con nuestra propia fuerza, sino con el respaldo de Yahweh Elohim. Veamos ahora el versículo principal. He aquí, Lucas capítulo 10, versículo 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Quién te da esa autoridad? Yeshua HaMashiach, a través del Ruach HaKodesh. Él mismo te está diciendo que Él te está dando esta autoridad sobre serpientes, sobre escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo. Yeshua HaMashiach te está dando la autoridad sobre el brujo, sobre la bruja, sobre el hechicero, sobre el rezandero, sobre el espiritista, sobre el político corrupto, sobre el policía corrupto, sobre el narcotraficante, sobre el narcoterrorista, sobre toda fuerza del enemigo, y nada te va a dañar. En este pasaje, Yeshua HaMashiach declara que ha dado autoridad a sus discípulos, en hebreo Talmidim, sobre toda fuerza del enemigo. La imagen de serpientes y escorpiones simboliza poderes malignos y ataques espirituales. Esta no es una referencia literal de animales, sino es la opresión del adversario, Hasatán. Hollar sobre ellos indica dominio absoluto, mostrando que no deben causarte temor. No debe causar miedo a quienes están con Yahweh Elohim. Este versículo también afirma que nada te va a dañar, lo que no significa ausencia de pruebas, sino es una protección que provee Yahweh para cumplir el propósito del reino. Esta promesa es condicional, solo se cumple cuando el creyente actúa bajo la autoridad de Yeshua HaMashiach y en obediencia a Yahweh Elohim. Antes de continuar con los versículos complementarios, recordemos el Salmo 91. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de el Todopoderoso, de Yahweh Sabaoth. El que habita bajo las instrucciones de Yahweh, el que habita bajo la voluntad de Yahweh, el que habita bajo su Torah, entonces tendrá protección de Yahweh Elohim.
Ahora sí continuamos con los versículos complementarios. Tenemos Marcos 16:17. Y estas señales, Marcos 16:17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y Santiago 4:7, someteos pues a Elohim, a Yahweh Elohim, resistid al diablo y él huirá de vosotros. En Marcos 16:17, Yahshua declara que los que creen en él recibirán señales de poder, incluyendo la capacidad de expulsar demonios, espíritus inmundos. Esto confirma que la autoridad no es solo para unos pocos, sino para todo creyente fiel. La clave es ejercerla en el nombre de Yahshua, porque fuera de él no hay poder verdadero sobre el enemigo. Por otro lado, Santiago 4:7 nos enseña que la autoridad se activa a través de la sumisión total y absoluta a Yahweh Elohim. La resistencia al adversario no es solo cuestión de palabras, sino es de una vida alineada con la voluntad de Yahweh. Cuando una persona está en obediencia, el enemigo no tiene derecho legal sobre ella y debe huir inmediatamente. Continuamos ahora con la etimología. En la etimología hebrea tenemos serpiente, que es en el código hebreo 5175. Nahash representa el engaño y la astucia del adversario, como en Génesis 3:1, que la serpiente engañó a Java, a Eva, al transgiversar las palabras, al voltear las palabras. De igual manera encontramos este engaño cuando el enemigo, el adversario, se enfrenta a Yahshua en las tentaciones y le dice, pero escrito está, lánzate de acá, lánzate. Y escrito está que él va a enviar a sus ángeles para que no tropiece, él va a enviar a sus ángeles para que te rescaten en caso de que caigas. Y Yahshua le responde, y escrito está también, no tentarás a Yahweh tu Elohim. La serpiente es astuta y también utiliza palabra, también utiliza Torah para hacerte tambalear, para quebrantar tu fe, para desviarte, para meterte engaños. Continuamos con la otra palabra que es poder, Koat. Significa en el código hebreo 3581 fuerza, capacidad o habilidad dada por Yahweh Elohim. El creyente no está llamado a vivir en temor, en miedo, sino a ejercer la autoridad, el poder dado por Yahshua HaMashiach. No se trata de un poder propio, sino es del respaldo de Yahweh. Al caminar en obediencia, la escritura, la Torah es clara, en la que el enemigo debe huir ante los que temen, ante los que están firmes en Yahweh Elohim. Por otro lado, debemos conocer nuestra posición en el reino y actuar con fe, emuná, creer, confiar y obedecer a Yahweh, sabiendo que la victoria está garantizada en Yahshua HaMashiach. Continuamos con el siguiente tema, las estrategias del enemigo. Vemos que en Juan 10:10 dice, porque el ladrón ha venido solamente a robar, matar y destruir. Entonces, hermanos, muchos a veces quieren tener amistades con el diablo, con el enemigo, y tienen temas como que si él no se mete conmigo, pues yo no me meto con él. Muchos piensan de esa manera. O algunos se creen amigos del diablo. Algunos son ignorantes y salen con el cuento, yo soy amigo con mis demonios. Así hablan tal cual, en su ignorancia. Los demonios, los principados de maldad no son amigos de nadie. El propósito de ellos es que robar, matar y destruir. No me lo estoy inventando yo porque es palabra. Robar, matar y destruir. El demonio no es amigo tuyo. Él te puede prestar poder. Él te puede dar señales. Pero el fin es clarito. Robar, matar y destruir. Nada más. En la guerra espiritual no solo es importante conocer nuestra autoridad en Yahshua HaMashiach,
sino también debemos identificar las estrategias del enemigo. Shaul Pablo advierte en la escritura que no debemos ser ignorantes de sus maquinaciones, ya que la falta de conocimiento puede llevar al engaño y a la derrota. El adversario, Hasatán, ha usado desde el principio diversas tácticas para apartar a los hijos de Yahweh Elohim del camino de la verdad, de sus instrucciones, de su Torah. Su objetivo es sembrar dudas, traer confusión, poner temor, miedo y desviar a los creyentes de la obediencia a Yahweh Elohim. Este estudio revelará las estrategias más comunes del enemigo y cómo resistirlas con la sabiduría de la Torah en el Ruach HaKodesh de verdad. Nuestro versículo principal, Segunda de Corintios capítulo 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cuáles son sus maquinaciones? Sus planes, sus estrategias: robarte, matarte y destruirte. En este pasaje, en este versículo, Shaul Pablo nos advierte que la ignorancia es un arma que el enemigo usa para ganar ventaja sobre los creyentes. La palabra maquinaciones se refiere a planes y trampas diseñadas para engañar y hacer caer al pueblo de Yahweh. Cuando un creyente desconoce las artimañas del adversario, se vuelve vulnerable a sus ataques. El contexto de este versículo está relacionado con el perdón dentro de la comunidad. Si guardamos rencor y no seguimos los principios de Yahweh, abrimos puertas para que el enemigo siembre división y destrucción. Por eso es fundamental vivir en obediencia y mantenernos alertas para no ser atrapados en sus planes. Antes de continuar con los versículos complementarios, recordemos cuando Yeshua está entrando a la sinagoga en Shabbat. Y sale un hombre dando voces diciendo: yo te conozco, tú eres el Mashiach de Elohim, el Hakadosh de Elohim. Y Yeshua le reprende y le dice: cállate y sal de él. Mostrando autoridad: cállate, no hables más pendejadas, no hables más cosas blasfemias, o no hables cosas barrabasadas, no hables más estupideces. Ya cállate y sal fuera. Ya cállate. El enemigo estaba ¿dónde? En la sinagoga. El enemigo estaba ¿dónde? Guardando Shabbat. El enemigo tenía circuncisión. Estaba dentro de una congregación, dentro de una Keilah, estudiando palabras. Sin embargo, estaba poseído por un Rúa inmundo. Vemos muchas veces personas que entran a congregaciones, a iglesias, Keilah, a páginas, a grupos, únicamente para sembrar división, para sembrar cizaña, para sembrar rencor, para sembrar resentimiento, para destruir el cuerpo de Yeshua HaMashiach, que somos todos, somos su novia, su congregación. Hace mucho tiempo, un pastor cristiano, no soy quien para juzgar ni nada, eso simplemente es un ejemplo de cómo actúa el enemigo. Por esa razón, por respeto, no doy nombres ni nombres de congregaciones. Era un pastor cristiano, tenía su congregación, estaba compartiendo palabra, tenía su trabajo humildemente, vendía empanadas, y una hermanita lo hizo caer en pecado. Una hermana de la congregación, de esa misma congregación, llevó a este pastor al adulterio. Y no fue una vez, fue constante. Fue tanto que toda la congregación se dio cuenta del pecado de esta persona. Esta persona perdió su ministerio, perdió esa congregación. Había sido revestido de una autoridad, perdió esta autoridad, perdió su ministerio y perdió su matrimonio. Como iniciamos, ¿a qué ha venido el demonio? A Satán, a robarte, a matarte y a destruirte. Si tú le estás haciendo daño al adversario, él no se va a quedar con eso. Él va a esperar y va a esperar y va a esperar
hasta que le des la puerta abierta y va a entrar a robarte, a matarte y a destruirte. Así que no le abras la puerta a Satán, no le abras la puerta al enemigo, porque él no es amigo tuyo. Él no se presenta con cachos y cola, como muchas veces te lo dibujaron en los dibujos animados. En este caso, el hermano cristiano, ¿quién era el demonio, el adversario? Una hermanita de la congregación. Una hermanita de la congregación fue la que llevó a este pastor a perder su ministerio. Continuemos con los versículos complementarios. Juan capítulo 8 versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de sí mismo habla, porque es mentiroso y padre o creador de la mentira. Génesis capítulo 3 versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahweh Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Elohim Yahweh os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? En Juan capítulo 8 versículo 44, Yahshua describe a Satán como el padre de la mentira, indicando que su estrategia principal es el engaño. Desde el principio, el adversario Hasatán ha torcido la verdad para confundir y desviar a los hijos de Yahweh Elohim. Esto nos recuerda la importancia de conocer la palabra, la escritura, la Torá y el carácter de Yahweh Elohim para no ser engañados. Por otro lado, en Génesis 3.1 muestra cómo la serpiente Hasatán usó la astucia para sembrar duda en Eva, en Java. En lugar de un ataque directo, empleó la manipulación, tergiversando las palabras de Yahweh para hacer que la mujer cuestionara su mandamiento. Esta sigue siendo una de las estrategias más efectivas del enemigo: distorsionar la verdad para llevar a la persona al error. Continuamos con la etimología. En la etimología encontramos engaño con el código hebreo 4820. La palabra mirmad significa fraude, traición o astucia, usando la escritura para describir el actuar del enemigo. Encontramos astucia, que es con el código hebreo 6175. Arun se traduce como sagacidad o inteligencia retorcida, usada en el Génesis 3.1 para describir a la serpiente. El enemigo opera a través del engaño, la mentira, la manipulación, la seducción. Su objetivo es hacer que los creyentes duden de la verdad de Yahweh Elohim y se aparten de sus caminos. Sin embargo, cuando conocemos sus estrategias y nos mantenemos firmes en la palabra, en sus instrucciones, no podrá tomar ventaja sobre nosotros. La mejor defensa es la obediencia a Yahweh Elohim. El discernimiento del Ruach HaKodesh es una fe inquebrantable en Yahshua HaMashiach. Continuamos con la oración y el ayuno como armas poderosas. En la vida espiritual enfrentamos batallas que no pueden ser vencidas con la fuerza humana, sino con armas espirituales. Armas espirituales dadas por Yahweh Elohim. La oración, tefilá en hebreo, y el ayuno son herramientas fundamentales para fortalecernos, resistir al enemigo y recibir la dirección de Yahweh Elohim. Yahshua HaMashiach enseñó que hay situaciones que solo pueden ser vencidas mediante el ayuno y la oración. Estas disciplinas no solo nos acercan a Yahweh Elohim, sino que también nos capacitan para vencer obstáculos espirituales, romper ataduras y fortalecer nuestra fe. Veamos el versículo principal, Mateo 17:21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Este género hace referencia a este tipo de
adversario, ese tipo de demonio, ese tipo de situación. En este versículo ocurre después de que los discípulos no pudieron liberar a un joven que estaba poseído por un demonio. Yeshua les explica que había un tipo de oposición espiritual que requería más que solo fe, emuná, que necesitaban oración y ayuno para tener la autoridad y el poder necesarios. El ayuno no es solo una abstinencia de alimentos, sino es una práctica de humillación y de dependencia total a Yahweh Elohim. Vamos a depender únicamente de su Ruach HaKodesh. Al combinarlo con la oración se fortalece tu espíritu y se desarrolla una conexión más profunda con nuestro Abba Kadosh, con Yahweh Elohim. Esto demuestra que algunas batallas espirituales requieren mayor consagración y sensibilidad al Ruach HaKodesh. Antes de continuar con nuestros versículos secundarios o complementarios, recordemos la palabra emuná, fe, que es creer, confiar y obedecer a Yahweh Elohim. Eso es fe. Y si tenemos fe como un granito de mostaza, dice la palabra, le podemos ordenar a una montaña que se traslade y ésta debe obedecer. Nuestros versículos complementarios, Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración, con todo tipo de oración y súplica en el Ruach HaKodesh, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los Kadoshim, por todos los apartados, por la congregación, por la Keilah. En segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, Yahweh, y oraren, hicieran tefilá, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En Efesios 6:18 nos recuerda que la oración tefilá debe ser constante y guiada por el Ruach HaKodesh. No es solo una acción ocasional, sino es un estilo de vida de intercesión y de dependencia de Yahweh. Además se enfatiza la perseverancia, lo que indica que las respuestas pueden requerir tiempo, pero no debemos desmayar. Por otro lado, en 2 de Crónicas 7:14 nos muestra el poder de la oración, tefilá, combinada con el arrepentimiento, teshuvá, a Yahweh Elohim, regresar a Yahweh Elohim. Yahweh promete oír y sanar cuando su pueblo se humilla y se aparta del pecado. Son Kadosh. Esta es la clave fundamental. La oración efectiva debe ir acompañada de un corazón sincero y una vida de Kedushá, santidad. Veamos la etimología hebrea. Tenemos tefilá, código hebreo 8605. Significa súplica, intercesión o comunión con Yahweh Elohim. Implica un diálogo profundo y reverente con él, una conexión directa, un diálogo directo con Yahweh Elohim. Encontramos ayuno con la palabra hebrea 6685, som. Se refiere a la abstinencia voluntaria de alimentos con el propósito de buscar la dirección y el favor de Yahweh Elohim. La oración, tefilá y el ayuno son armas poderosas que nos permiten vencerla en la guerra espiritual. No son simples rituales, sino medios para acercarnos más a Yahweh Elohim y recibir su fortaleza y resistir las obras del enemigo de Hasatán. Cuando oramos y ayunamos con fe y perseverancia, experimentamos el poder transformador del Ruach HaKodesh en nuestras vidas. El tema final, victoria en Yeshua HaMashiach. La vida del creyente no está exenta de pruebas y dificultades, pero en Yeshua HaMashiach tenemos la certeza de la victoria. Aunque el enemigo intenta oprimirnos y debilitar nuestra fe, Yahweh nos ha dado el triunfo a través de su Hijo, de Yeshua.
La victoria en Yeshua no significa ausencia de batallas, sino es la seguridad de que a pesar de ellas somos más que vencedores. Esta victoria no depende de nuestra fuerza, sino del poder del Ruach HaKodesh obrando en nosotros. Entonces, vemos el versículo principal, Romanos capítulo 8, versículo 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Shaul Pablo nos enseña que sin importar la aflicción, sin importar la persecución, sin importar las dificultades, en Yeshua HaMashiach somos más que vencedores. La expresión más que vencedores implica que no solo ganamos la batalla, sino que lo hemos hecho a través de una victoria completamente asegurada. En la versión Kadosh israelita mesiánica encontramos super vencedores. En la versión internacional, la versión común es más que vencedores. En la Kadosh israelita mesiánica es super vencedores. Es una victoria totalmente asegurada. Esta victoria es posible porque Yeshua HaMashiach nos amó y se entregó por nosotros. No es un mérito humano, sino es el resultado del amor de Yahweh Elohim y el sacrificio redentor del Mesías. Por lo tanto, nuestra confianza no está en nuestras habilidades, sino es en el poder de Yahweh Elohim obrando en nuestras vidas. En los versículos complementarios tenemos Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Yahweh vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, emuná. Otra vez, porque todo lo que es nacido de Yahweh vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Segunda de Corintios 2:14. Más gracias sean dadas a Yahweh Elohim, que nos hace siempre triunfar en el Mashiach Yeshua, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, de su gracia, de su rúa. En primera de Juan 5:4 nos recuerda que la victoria sobre el mundo no proviene de nuestras fuerzas, sino de nuestra fe. La fe en Yeshua HaMashiach nos permite vencer las tentaciones, las pruebas y las artimañas del enemigo. Por lo menos tenemos casos de personas que estaban entregadas a las drogas, a las adicciones, a todo tipo de dependencias, y pusieron su fe plenamente en Yahweh Elohim. Algunos ponen su fe en las pastillas, algunos ponen su fe en los centros de rehabilitación. Tú pon la fe en Yahweh Elohim, que Él puede transformarte, puede sanarte, puede liberarte de cualquier aflicción por la cual estás pasando. No dependas de tus propias fuerzas, depende siempre de Yahweh nuestro Elohim. En 2 Corintios 2:14 se enfatiza que Yahweh Elohim nos lleva a la victoria a través de Yeshua HaMashiach. Nuestra vida debe reflejar esa victoria, manifestando el conocimiento y la gloria de Yahweh a los demás. No se trata solo de ganar batallas personales, sino de ser testimonio vivo del poder de Yahweh Elohim en nosotros. Entonces tenemos la etimología hebrea de la palabra victoria con el código hebreo 5331. Nitzahon significa triunfo, éxito o supremacía en la batalla. Indica una victoria completa dada por Yahweh Elohim. Tenemos vencedor, que es Gabar, código hebreo 1396. Se traduce como prevalecer, ser fuerte o tener superioridad. En el contexto bíblico implica una fortaleza que proviene de Yahweh Elohim y no solo la capacidad humana. Entonces, en la imagen que he puesto de ejemplo, podemos recordar la batalla de Yom Kippur, una batalla de tanques en la cual Israel se encontraba en el ayuno de Yom Kippur, y de repente aparecieron en el campo
muchísimos tanques, no sé, miles, más de 3.000, 6.000 tanques, fueron muchos tanques. Todo el pueblo islámico estaba en contra de Israel. Israel contaba con aproximadamente 260, 270 tanques aproximadamente, e Israel venció. Hubieron muchas bajas, hubieron muchas muertes, pero Israel con 250 tanques contra 6.000, 5.000 tanques, Israel, Yahweh Elohim le dio la victoria a Israel sobre esa amenaza. Entonces la victoria no proviene de nuestras fuerzas, no proviene de nuestras armas, no proviene de nuestras capacidades, sino proviene de Yahshua Hamashiach, de Yahweh Elohim. Confía en Elohim Yahweh, que Él puede ganar toda batalla, puede ganarla por ti, proveerte la victoria. La victoria es una promesa para todos los que creen en Él. No significa ausencia de estas pruebas, de estas batallas, sino la certeza de que con la ayuda seremos vencedores en cualquier obstáculo. Nuestra fe, emuná, es la clave para permanecer firmes y experimentar el triunfo de Yahweh que nos ha dado en su Hijo, Yahshua. Hemos terminado, hermanos, nuestro estudio. A lo largo de estos temas hemos explorado la realidad de la guerra espiritual, el conocimiento de nuestro enemigo, el adversario, las estrategias que emplea y la autoridad de Yahweh Elohim, la cual nos ha dado en Yahshua Hamashiach. También aprendimos sobre la armadura de Yahweh, la importancia de la oración y el ayuno como armas poderosas, y finalmente la certeza de nuestra victoria en Yahshua Hamashiach. Cada enseñanza nos recuerda que no estamos solos en esta batalla y que el Ruach HaKodesh nos da fortaleza para permanecer firmes. La perseverancia es la clave en la vida del creyente. Aunque el adversario intentará desanimarnos con mentiras, tentaciones y aflicciones, nuestra confianza debe estar en Yahweh Elohim. La escritura nos exhorta a resistir al enemigo con fe, sometiéndonos a Yahweh Elohim y usando las herramientas espirituales que Él nos ha dado. Mantenernos en comunión con Yahweh Elohim mediante la oración, el estudio de la Torá, de las instrucciones de Yahweh y la obediencia a sus mandamientos nos permitirá vencer cada obstáculo. Para aplicar estos principios en nuestra vida diaria debemos fortalecer nuestra relación con Yahweh Elohim y vestirnos con su armadura y depender del poder del Ruach HaKodesh. La fe, la oración y la obediencia nos mantendrán firmes en su verdad, listos para enfrentar cualquier ataque del adversario si confiamos plenamente en Yahshua Hamashiach y caminamos en su victoria. Nada nos podrá separar del amor y del poder de Yahweh Elohim. Entonces el versículo a memorizar va a ser Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo nos recuerda que la verdadera batalla no es contra personas, sino contra fuerzas espirituales que buscan alejarnos de Yahweh Elohim. Por ello debemos estar espiritualmente preparados usando las armas que Yahweh Elohim nos ha dado, la oración, la fe, su palabra, y reconocer esta realidad. Podemos enfrentar cada desafío con la confianza de que Yahweh nos capacita para vencer. La lectura importante. Vemos Efesios capítulo 6, versículos del 12 al 18. Estos versículos detallan la armadura espiritual que Yahweh nos ha dado para resistir las estrategias del enemigo. Nos enseña que nuestra lucha no es física, sino que es espiritual, y nos llama a revestirnos de la armadura de Yahweh Elohim para mantenernos firmes en la batalla. Cada parte de esta armadura, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el casco de salvación, la espada del Rúa, del Espíritu, y el calzado del Evangelio de la paz, de Shalom, nos equipa para vencer con poder y autoridad en Yahshua Hamashiach. Meditar en estos versículos nos ayuda a entender cómo debemos prepararnos diariamente en la guerra espiritual. Bueno, hermanos, iniciamos con la parte práctica de nuestro estudio, preguntas y respuestas de retroalimentación. Entonces la primera pregunta es, ¿qué es la guerra espiritual y por qué es importante? A. La guerra espiritual es
una lucha contra fuerzas espirituales de maldad y es crucial porque afecta nuestra vida y relación con Yahweh Elohim. B. Es un conflicto físico contra personas que no comparten nuestra fe. C. Es solo una metáfora sin implicaciones reales. D. No tiene importancia, pues todo se resuelve por sí solo. La respuesta correcta es A. Es una lucha contra las fuerzas espirituales de maldad y es crucial porque afecta nuestra vida y relación con Yahweh Elohim. ¿Cómo identificar las estrategias del enemigo? A. Prestando atención a las mentiras, engaños y tentaciones que buscan alejarnos de la verdad de Yahweh Elohim. B. Esperando a que se manifiesten físicamente para atacarnos. C. Creyendo que el enemigo no tiene ninguna influencia en nuestra vida. D. Dejando que otros digan cuándo estamos bajo un ataque. La respuesta correcta es A. Prestando atención a las mentiras, engaños y tentaciones que buscan alejarnos de la verdad de Yahweh Elohim. Última pregunta, ¿qué armas espirituales tenemos para resistir? A. La armadura de Yahweh, verdad, justicia, fe, salvación, evangelio de la paz, la palabra y la oración. B. Amuletos, rituales y objetos físicos. C. La fuerza humana y la inteligencia natural. D. Evitar hablar del tema para que el enemigo no se acerque. La respuesta correcta era A. Todas fueron A. Los ejercicios prácticos. Oración diaria. Orar usando Efesios 6, versículos del 10 al 18 como guía. Paso 1. Lee Efesios 6, versículos 10 al 18 antes de orar. Declara que cada parte de la armadura espiritual en tu vida, por ejemplo, me ciño con el cinturón de la verdad. Pide fortaleza para resistir a los ataques del enemigo y finaliza con gratitud y confianza en Yahweh Elohim. Segundo, memorizar versículos clave para fortalecer la fe en tiempos de batalla. Escribe los versículos en tarjetas o notas digitales. Léelos en voz alta varias veces al día. Repítelos en oración, aplicándolos en situaciones diarias. Reflexiona sobre su significado y pídele al Ruach HaKodesh para que los grabe en tu corazón. Por ejemplo, Salmo 121. Alzaremos nuestros ojos a los montes. ¿De dónde vendrá nuestra ayuda? Nuestra ayuda viene de Yahweh Elohim, creador de los cielos y de la tierra. Practicar el ayuno y la intercesión por protección y dirección. Elige un tiempo específico para ayunar, por horas o por un día completo. Usa ese tiempo para orar, leer las escrituras y buscar la guía de Yahweh. Ora por protección espiritual, sabiduría y fortaleza para otros y para ti. Mantente sensible a la dirección del Ruach HaKodesh. Ahora, hermanos, vamos a orar para cerrar este tema, cerrar este estudio bíblico. En el nombre Kadosh de Yeshua HaMashiach. Yahweh nuestro Elohim, Padre Todopoderoso, venimos ante ti en el nombre Kadosh de Yeshua HaMashiach, dándote gracias por este tiempo de aprendizaje y de edificación. Nos acercamos con humildad y confianza, reconociendo que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra las fuerzas espirituales de maldad. Hoy nos revestimos con tu armadura, amado Padre Celestial, el cinturón de la verdad para caminar en integridad y discernimiento. Nos ponemos la coraza de justicia para guardar nuestro corazón y actuar conforme a tu voluntad. Nos ponemos el calzado del evangelio de Shalom, de la paz, para llevar tu mensaje, para compartir tus palabras y no tener miedo. Nos ponemos el escudo de la fe para apagar los dardos del maligno y confiar en tus promesas. Nos ponemos el yelmo de la salvación para proteger nuestras mentes de la duda y el engaño. Nos revestimos con el poder y la autoridad de la espada del Ruach HaKodesh, que es tu palabra viva, tu Torah, tus instrucciones, para vencer con autoridad y poder. Te pedimos a ti, amado Padre Yahweh, nuestro Elohim, por protección y fortaleza en esta batalla espiritual.
Guía y equipa a cada uno de tus hijos con tu Ruach HaKodesh, para que podamos resistir en el día malo y permanecer firmes. Bendice a cada miembro, a cada hermano de la página Eliyahu Shalom. Bendice a sus familias, bendice su economía, bendice la salud de cada una de sus congregaciones, de sus Keilah, de sus Keilot. Derrama sobre ellos tu Shalom, tu paz. Derrama sustento económico. Derrama la dirección del Ruach HaKodesh guiando sus vidas. Que tu luz resplandezca en sus vidas y sean testigos de tu poder y de tu amor. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, nuestro Rey y Salvador. Amén y amén, amados hermanos. Ahora les invito, si te ha gustado este estudio, si ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a compartirlo, a comentar tu aprendizaje y darle like para que más personas sean edificadas en la emuná, en la fe. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuevos estudios, reflexiones y enseñanzas. Juntos sigamos creciendo en la verdad de Yahweh Elohim y fortaleciendo nuestra relación con Él. Escríbenos al Messenger para que te suscribas a los canales de WhatsApp, para que te lleguen las primeras notificaciones al canal de Messenger igualmente. Apóyanos con tu participación, difusión, porque cada semilla que siembras en la hora del reino de Yahweh Elohim traerá fruto a su debido tiempo. La bendición arónica y nos despedimos. Que Yahweh Elohim te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce su rostro sobre ti y te dé shalom. Shalom, hermanos, bendiciones en el nombre Kadosh de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.